¿Ya no lo quiere, doctor? Se lo juro. No invente. Ujú. Bueno. Os lo juro que te estoy diciendo la verdad. Ya No, pues sí le entraron. creo. Ah, ya, perdónenos. Ya ve, ¿qué tal nos ponemos aquí a decir barbaridades? Y Sí, nosotros ya no. la No, no, no. transmisión, ¿no? Un minutito a todos para ya iniciar. Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ya estamos en esta primera gran transmisión del día de hoy. No sé si es merienda o desayuno, no sé, porque el maestro Jorge casi nunca acostumbra ni en viernes ni en este horario. Pero bueno, estamos aquí para llevar a cabo una plática introductoria con el maestro Jorge Sandoval Romero, juez del Poder Judicial del Estado de México y quien dirige nuestro grupo de estudio que se desarrolla todos los domingos de las 19 a las 21:30 horas con diversos temas en materia civil y familiar. Y precisamente este domingo 8 de septiembre vamos a iniciar con la primera clase de las 5 que ya se tienen programadas. Pero bueno, antes que nada, saludar al maestro. ¿Cómo está? Bien, Merienda, bien. cena, ¿esto qué es? Pues vamos a llamarle ambigú de la merienda jurídica. El snack, ¿no? Porque, o Exacto, sea, el no snack. estamos ni en la comida ni en la cena, pero Ni en aquí la estamos. cena. Estamos, decía por ahí un cuento árabe, estamos ni de día ni de noche. Ah, ¿verdad? La verdad, pero lo importante es estar, Es correcto. Eso es lo más ¿no? importante. Y aquí estamos, y como comentaba, para la gente que ya se está sumando a través de las redes sociales y los que están ya dentro de la plataforma de Zoom, los que están en redes, ojalá nos puedan ayudar a compartir esta transmisión, ya que el maestro hablará un poquito de la dinámica que va a estar desarrollando en las siguientes 5 sesiones que vamos a tener y que arrancamos este domingo 8 de septiembre. El primer tema es problemáticas de las sucesiones. Después tenemos el domingo 22, solamente el domingo 15 vamos a descansar por obvias razones, no se van a querer conectar. De ahí nos vamos al domingo 22 con el nuevo procedimiento de inmatriculación judicial en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para el domingo 29 tendremos la restitución nacional de niños, niñas y adolescentes. Para el domingo 6 de octubre tenemos simulación de actos jurídicos, lo que muchos maestros, aunque usted me regañe, le llaman fraude procesal. Y el domingo 13 de octubre vamos a tener problemáticas de guarda y custodia posteriores a la sentencia o algún convenio realizado. Entonces, esos son los 5 temas ya que se tienen agendados con el maestro. Y bueno, maestro, entrar un poquito a la dinámica de lo que se van a estar trabajando en estas sesiones y para la gente que no ha participado en el grupo de estudio, sepan más o menos cómo se llevan estas clases. Bien, bien, pues bueno, sí, son 5 temas muy importantes. El primero, pues es para muchas horas de clase, porque las sucesiones siempre traen mucha problemática y obviamente es necesario ver las aristas que se presentan en esta clase de procedimientos que son universales, de carácter universal, y que obviamente siempre la disputa por los bienes del decuyus siempre causa mucha polémica, pues mucha situación de controversia, y que obviamente lo primero que tenemos que decir que esto no es un procedimiento de controversia,
porque muchos dicen, controversia, no, no es controversia. Dice, pero si se pelean adentro, sí, sí se están peleando, definitivamente que sí, pero la esencia del procedimiento sucesorio jamás es una controversia. Es una situación de reparto de bienes del patrimonio del decuyus y que obviamente, bueno, pues se presentan varias vicisitudes desde el nombramiento de la albacea o desde la localización de los futuros herederos, ¿no? Sabemos perfectamente que en esta clase de procedimientos, cualquier persona que tenga interés puede hacer la denuncia y es otra diferencia con las controversias, porque aquí no hay demanda, es una denuncia de un procedimiento sucesorio de sucesión legítima cuando no hay testamento o sucesión testamentaria. Entonces, lo que también podemos decir aquí en este procedimiento es que en la sucesión vamos a encontrar cuatro etapas muy importantes. Una es precisamente la declarativa de herederos, la segunda es la de inventario de avalúos, la tercera la administración y rendición de cuentas, y la cuarta la partición del patrimonio de Cuyus, el proyecto de partición. Dicho así de esta manera, pues se oye muy fácil y muy sencillo una sucesión, pero como todo el mundo ya sabe, hay sucesiones que se pueden llevar años, años y que a la fecha todavía no tienen solución. Sin embargo, bueno, en este caso particular, vamos a ver en este curso las principales problemáticas que se tienen desde el momento de denunciar la sucesión, el nombramiento de albacea y algunas situaciones ya novedosas que vamos a ver con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en cuanto a la nueva forma de desarrollar este procedimiento, porque cada entidad federativa tenía la forma de llevar a cabo estos procedimientos. Y obviamente, bueno, pues vamos a entrar en la polémica de quiénes tienen derecho a heredar, ¿me explico? Y entonces, aquí en este caso particular, es muy importante que estas 2 horas y media que va a ser la clase, bueno, pues no van a ser suficientes, es muy extenso el tema, yo sé que va a haber mucha problemática, porque no solamente queda ahí en los herederos, falta el inventario de avalúo, cómo se debe hacer un inventario de avalúo correctamente, con los activos, pasivos e inclusive producción de frutos, porque eso es muchas de las veces se los olvida incluirlos en los proyectos de partición. También muchas de las veces no saben cómo se cobran los honorarios del albacea o bien en un momento dado los honorarios del abogado patrono que se llega a contratar para llevar esta sucesión, que también veremos, y las vicisitudes que se presentan en el proyecto de partición cuando ya se está haciendo, pues ahora sí que valga la expresión, la repartición del pastel entre todos los herederos, si es justo, si es ecuánime, o si en un momento dado puede ser inclusive en ocasiones injusto en cuanto a la forma en que se reparte el bien. Y bueno, pues eso sería a grosso modo lo que veríamos principalmente. Yo sé que hay muchos puntos álgidos en el procedimiento sucesorio y en las sucesiones, ¿no? Sí, porque va a faltar ahí, maestro, cuando se da, decía usted ahorita, la cuestión de la sucesión legítima, la testamentaria, pero también en algunas ocasiones nos toca una cuestión mixta, que a veces surge y son problemáticas que se dan, cuándo es cesión de derechos, cuándo es repudio, hasta qué momento podemos hacer la cesión de derechos, o sea, todos estos puntos que parecieran sencillos, pero todavía seguimos teniendo errores a partir de qué momento o cuál es el requisito esencial para hacer una cesión de derechos, ¿no? Sí, obviamente esas figuras se dan dentro de la sucesión y que obviamente son confundidas en los momentos en los cuales se tiene que aplicar o una u otra. Pero no solamente eso, también vamos a ver cuándo es la aceptación y cuándo es la repudiación de la herencia, ¿no? Y qué efectos tiene la repudiación y qué efectos tiene la cesión de derechos. Y que obviamente vamos a ver también que aquí puede surgir lo que doctrinariamente se conoce como la acción oblicua, cuando se quiere rechazar o no se quiere aceptar, repudiar la herencia en perjuicio de los acreedores del propio heredero. Entonces, ¿en qué casos puede proceder esta circunstancia? ¿Cómo se debe de hacer? ¿Qué debes de decir para que el juez entre en esa situación, ¿no? Y obviamente, bueno, pues son muchas, muchas, muchas polémicas como ahorita ustedes acuestas y en la clase van a surgir muchas más. Así es, esa clase va a ser, supongo, maestro, estoy segura que
el proyecto para un curso completo de sucesiones, porque como bien dice, las sucesiones da para un curso completísimo y no de 4 o 5 sesiones, Sí, no, ¿no? no, no, es un curso completo. Así es, pues ya les estaremos comentando. Recuerden que ese tema de las problemáticas de las sucesiones será este domingo 8, pero el domingo 22 de septiembre tendremos el nuevo procedimiento de inmatriculación judicial en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Aquí, maestro, ya nos aparece en el 530 del Código Nacional la cuestión del procedimiento especial de inmatriculación judicial oral. Aquí viene un cambio importante en cuestión de la inmatriculación. Sí, claro, o sea, como todo el mundo lo conocía, era a través de un procedimiento judicial no contencioso, en donde no había controversia. Pero ¿qué creen? En el Código Nacional esta inmatriculación ya va a ser controversia, ya no va a ser un procedimiento judicial no contencioso y te va a exigir ciertos requisitos que tienes que colmar para efecto de justificar o la información de dominio o la información posesoria. Lo que no queda claro es en un momento dado, dentro del código procesal, es los efectos de una o de otra. No obstante ello, se salva en el sentido de que tenemos que acudir a nuestro código civil. Por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, el Código de Procedimientos del Estado de México sí dice que la información de dominio, si cumples con los requisitos para la usucapión de prescripción, te puedes convertir en propietario. Pero un artículo semejante a esto no viene en el nuevo procedimiento que contempla el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Sin embargo, bueno, pues sabemos que esto es procesal, o sea, de forma, más no de fondo, y entonces tendríamos que acudir a lo que digan nuestros códigos civiles. Y en este caso, por ejemplo, el Código Civil del Estado de México sí establece que a través de la información de dominio y que cumplas con los requisitos de la usucapión, puedes convertirte en propietario y seguiremos bajo esa misma temática. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el mañana y con el ayer? Es decir, actualmente, ¿qué hacemos en un procedimiento judicial no contencioso sobre matriculación sobre información de dominio? Ah, procede cuando no hay antecedentes registrales, se queda igual, sin problema. El problema que vamos a ver ya de inicio es que vamos a demandar a la persona que nos está vendiendo el inmueble, así como posiblemente si se tiene localizado el causante de esta posesión. ¿Me explico? Por analogía, ¿qué hacen en la usucapión o en la prescripción positiva? Demandan a quien te vende y a quien aparece en el registro público, lo que la Corte llama un litisconsorcio pasivo necesario. Lo mismo pasa acá. Acá tendría que hacerse exactamente lo mismo. Tiene que demandarse a la persona que te venda y si se tiene conocimiento de su causante, de quien vendió a la persona que te vendió. Espero haber explicado el juego de palabras. O sea, sí va a ser Que necesario no este va a tipo de... aparecer en el registro público de la propiedad, porque para No, eso vamos a exhibir con esta solicitud un certificado de no inscripción. es correcto, ese trámite también se queda. Y obviamente, en un momento dado, ven que aquí en el Estado de México se pedía la constancia de que no pertenecía al ejido. Sin Ujú. embargo, ya también en el Código Nacional se establece la posibilidad de que esto ya es potestativo del juez, el que se pide informe al Registro Agrario Nacional si esa porción de tierra es o no de este carácter. Sin embargo, bueno, yo creo que esto aún no puede quedar a libre criterio del juez, tendrá que tener todos los elementos y seguridad necesaria para establecer que efectivamente ese inmueble no pertenece a un régimen de propiedad de este nivel, ¿no? También establece la necesidad de notificarle este procedimiento a los colindantes en los cuales tendrán que manifestar lo que a su hecho corresponda. Pero esto, en un momento dado, bueno, pues hoy, por ejemplo, conocemos el derecho de oposición de alguien que pudiese tener un derecho contrario al mío y se suspende el procedimiento. Aquí ya no. Aquí ya no va a pasar esto. Aquí, si existe una oposición, pues tienes que litigar como una parte dentro del procedimiento y obtener la sentencia donde vas a justificar el por qué no estás de acuerdo en la inmatriculación. Pero eso es lo que vamos a ver en clase ya propiamente en cuanto al planteamiento de la demanda, la audiencia que se va a llevar a cabo, porque nada más se va a llevar a cabo una audiencia, no va a haber audiencia preliminar, solamente es la audiencia de juicio, y por lo tanto, bueno, pues es entre comillas, como su nombre dice, es un procedimiento especial
que tiene una tramitación más sencilla y más rápida. Eso es lo que dice el código, pero sabemos que en la praxis siempre lleva un poquito más de tiempo. Gracias, maestro. Y esto también quedará pendiente, maestro, como ahorita, por decirlo, se llevaba la inmatriculación, la consumación Sí, para en ya ve que se daba la consumación de la usucapión por inscripción de posesión que venía derivada de esta inmatriculación. sí, pero recordemos una cosa, y qué bueno que hizo la pregunta. Una cosa es la inmatriculación y otra Exacto. cosa es la consumación de la usucapión. La Así. consumación de la usucapión va a ser llevada esa sí va a ser a través de un procedimiento judicial no contencioso. ¿Y por qué en ese procedimiento y no una controversia como estoy diciendo yo ahorita? Por la sencilla razón de que aquí ya va a haber un antecedente de posesión inscrito y que obviamente ya aparece, tú vas a aparecer como titular si eres tú mismo y no te puedes demandar a ti mismo. Entonces, lo único que tienes que hacer es justificar que ya cumples con los demás requisitos de 5 años en carácter de propietario, de forma interrumpida, de forma pacífica y pública. ¿Y qué es lo que único que tienes que desahogar? Es la información testimonial para que se justifique y la sentencia que se dicte ya te pueda servir de título de propiedad. Pero fíjense ya la diferencia que existe entre el hoy y el mañana, ¿no? Hoy todo esto que estamos hablando se llevaba a través de un procedimiento judicial contencioso. Mañana va a ser un procedimiento especial y va a haber una controversia y que va a haber una sentencia y que obviamente, en este caso particular, lo único que queda para un procedimiento judicial no contencioso es la consumación de la usucapión. Y ahí vendrán miles de preguntas, como hay preguntas en redes sociales y que los invito a que se inscriban. Ahí les he puesto ya toda la información para que puedan inscribirse y puedan hacer este tipo de preguntas, porque, por ejemplo, preguntan qué diferencia existe entre la información de dominio y la posesoria, pero vendrá esto y luego vendrán seguramente, maestro, la cuestión de si es procedente algún recurso o no ante esta cuestión de la inmatriculación judicial, el tiempo, si puedo transmitir yo el tiempo, si vendo el inmueble, pero si puedo transmitir ese tiempo que ya tengo yo en posesión del inmueble para que el comprador haga la consumación de esa usucapión, porque sí se nos dan mucho ese tipo de situaciones. Claro, pero en este caso particular esa cuestión es sustantiva y no cambia. Lo único que cambia es la forma, porque al final del día yo puedo hacer mía la posesión de mi causante y obviamente puedo hacer la consumación de la usucapión. Y decía usted, ¿cuál es la diferencia entre una información de dominio y una información posesoria? Su nombre lo dice. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un bien inmueble que no tiene antecedentes registrales y por lo tanto a mí me urge que se inscriba mi posesión para dar efectos frente a terceros. Aquí la ley no te exige ninguna temporalidad, es al día siguiente si tú quieres hacerlo, puedes iniciar el procedimiento en donde lo que vas a obtener por parte del juez es el reconocimiento de que sí tienes una causa generada a la posesión, de la posesión, escúchenlo bien, de la posesión y vas a inscribir la posesión. Una vez inscrita, tienes 5 años para poderte convertir en propietario. Y en este caso particular, la pregunta que siempre hacen es, oye, tengo una información posesoria, ¿puedo vender el inmueble? La respuesta es sí, claro que sí. Puedes venderlo y aquí, como decía la maestra, puedes hacer tuya la posesión de tu causante para que tú puedas consumir la usucapión. Vamos a suponer que el causante tiene 4 años poseyendo el inmueble después de haber inscrito la posesión, pues ya nada más espero un año y hago mía esa posesión y ya me puedo convertir en propietario teniendo mi título de propiedad. Y la información de dominio es precisamente que ya tienes más de 5 años o 5 años cumplidos en la posesión del inmueble con carácter de propietario de forma pacífica, pública y continuamente, y obviamente lo único que te falta es únicamente que te declaren propietario. Y el juez tiene las facultades para que te declare propietario y se inscriba esa sentencia como un título de propiedad. Esa es la diferencia, espero haberlo explicado, entre la información posesoria y la información de dominio. Pero en ambos casos no hay antecedentes registrales. Gracias, maestro. Y luego viene un tema muy importante que ahorita ya lo hemos discutido en algún momento, pero será importante que usted lo mencione, la restitución nacional de niños, niñas y adolescentes. Es una solicitud, no se requiere forzosamente que se tenga una guarda y custodia ni provisional ni definitiva. Es correcto, como bien lo dice la maestra, pues es simplemente, es algo muy novedoso, es un nuevo procedimiento que vamos a enfrentar
los abogados postulantes en materia familiar, sí, materia familiar, porque es en esta materia donde se dilucida esta cuestión, en donde, ¿qué pasaba en la práctica? ¿Cuántas veces, sin necesidad de ir ante un juez familiar, discutían o se establecía quién de los padres se quedaba con los hijos en el caso de una separación? Y por lo tanto, muchas de las veces se decía que tenías que irte ante un juez para que estableciera y decidiera la situación jurídica del menor. Esto en cierta manera no ha cambiado, pero lo que sí va a cambiar es el hecho de que, eh, voy a ser lo más claro posible, es la circunstancia de que si un menor, vamos a suponer, me separo de mi pareja, no, quizás no estamos casados, para que pongamos ahora al ejemplo, no estamos casados, sí procreamos un hijo y obviamente nos peleamos y me separo. Yo me voy del domicilio familiar, ¿vale? La mujer se queda con el niño, ¿sale? Y bueno, pues a lo mejor pasan 2, 3 años y el niño va a la escuela, va al kinder, está con la mamá, y yo a lo mejor ni me aparezco en esos 3 años, ni pensión alimenticia doy, ¿sale? Y entonces, de repente llego y me acuerdo que tengo un hijo y voy y le quito a la señora este niño. Aquí hablamos de una custodia de hecho, porque ella se ha hecho responsable del cuidado, manutención, protección del menor, bueno, del infante, perdón, porque ya no se dice menor, del infante, y que obviamente, en este caso particular, yo agarro por mis pistolas, o bueno, o por mis ínfulas, y me llevo a mi hijo a un lugar distinto. Hablemos, por ejemplo, si estamos en el Estado de México, vamos a ver que el niño vive en Nezahualcóyotl y yo me lo llevo a Catepec. Bueno, esto aquí surge este procedimiento. Recordemos que esta pareja nunca fue a un juez familiar para decidir la situación jurídica del menor, que es la custodia, definitivamente como figura jurídica. ¿Y qué dice la ley? ¿Qué dice el Código Nacional? Bueno, ante este evento, ¿sí? El padre o la madre están legitimados para hacer esta solicitud y tienes que acudir ante el juez de lo familiar para que inicie el trámite y establecer ante él que efectivamente tú tienes el cuidado de facto del niño. ¿Cómo lo vas a acreditar? Por ejemplo, pues con las vueltas escolares, con fotografías, con testimoniales, que efectivamente tú has tenido al niño todo este tiempo. Ojo, que quede claro, abogados, no estamos hablando de custodia, estamos hablando de un cuidado del menor y que obviamente es injusto que de buenas a primeras aparezca yo como varón y me llevo al niño. O sea, ¿y cuál es el argumento clásico que se daba? Pues como soy el papá, tengo igual derecho que tú y me lo llevo porque ejerzo la patria potestad. Pues fíjate que ya no. O sea, sí es cierto, ejerces la patria potestad, pero no se vale que tú arranques al niño de su lugar de identidad, que es un derecho que le corresponde a él. Y eso es lo que se está protegiendo. Esto, por analogía, lo podemos ver como la Convención de Sustracción de Menores a nivel internacional, en donde el juez establece el lugar de residencia del infante. Esto no significa que el juez está decidiendo sobre la custodia del niño. Ahora, la pregunta que también van a hacerme, ¿puedo llevar al mismo tiempo el procedimiento de custodia del menor? Sí, sí lo puedes llevar, sin mayor problema. ¿Me explico? Porque esa ya es otra cuestión. Y repito, la esencia de este procedimiento es únicamente que el niño vuelva al lugar donde fue sustraído, pero el juez no va a decidir si es mejor o no, o quién de los dos va a tener la custodia jurídica. Este procedimiento nada más tiene para efecto esto: el niño fue sustraído, el niño tiene que devolverse a ese lugar. Y entonces, ahora sí, a través de una controversia familiar, vamos a discutir todo lo referente a la cuestión de la custodia del infante. Y esta restitución, maestro, como lo dice usted, quedan ambos padres facultados para ejercer ahora sí la controversia, para ya ver situaciones de custodia, de alimentos, de régimen de convivencias, todo lo demás. Esto Sí. no determina el derecho de la custodia del menor. De ninguna manera, ni tampoco se piense, porque puede pensar muchos, que va a ser una prueba suficiente para demostrar que no es idóneo el otro progenitor. Son cosas distintas. La idoneidad de la custodia es una cosa muy diferente a una acción. Pues sí, no es nada plausible que de manera furtiva te lleves a tu hijo,
pero eso no significa que seas mal padre, ¿me explico? Ni que sea Sí, porque perjudicial puede para la haber algunas convivencia. cuestiones ajenas a la relación paterno con el menor, a lo mejor diferencias económicas, diferencias de que no le permitía las convivencias con el menor y a veces suceden este tipo de circunstancias. Tiempos, maestro, para solicitar esta restitución nacional de los menores, porque se lo llevó, pero pues ya tiene un año que se lo llevó y apenas voy a hacer esto. Bueno, como todo en la ley tiene excepciones, ¿no? Si, por ejemplo, tiene un año y apenas vienes a hacer la denuncia, pues espérame tantito. No es así tampoco. O sea, es una situación de que el juez, en base también a la autonomía progresiva del infante, va a tener que llevar a cabo una charla con él y va a tener que establecer si procede o no la restitución del menor. Los llevo por analogía a lo que es la cuestión de la restitución internacional. El niño tiene toda la potestad para manifestar sí con quien quiere estar. Ojo, dije que tiene toda la potestad, más no la decisión de establecer con quién puede estar. Quien lo va a decidir es el juez, pero eso a nivel custodia. En este procedimiento es, ¿sabes qué? Tú estabas con tu mamá, pero si, por ejemplo, como dice la maestra, dejaste pasar un año y el niño ya está acostumbrado otra vez con el papá o con las costumbres de su papá, pues discúlpame, también no se trata de arrancar a otra vez al niño de manera furtiva, bueno, no furtiva, de manera pues drástica al niño de este domicilio, y entonces el juez también estará en posibilidades de negar la restitución del menor si ya vemos que el niño ya está habituado, ¿me explico? Porque ahí Entonces, estaríamos, como dice la corte, ya ante un cambio de circunstancias, ¿no? es correcto, es correcto, es correcto. Bueno, pues a los que se siguen sumando a esta transmisión, recuerden que estamos en una plática introductoria con el maestro Jorge Sandoval Romero, juez del Poder Judicial del Estado de México y quien dirige estas clases, este grupo de estudio todos los domingos de las 19 a las 21:30 y está hablando precisamente un poquito de cada uno de los 5 temas que se van a empezar a desarrollar a partir de este domingo 8 de septiembre y ahorita mencionaba el tema del domingo 29 de septiembre que será restitución nacional de niños, niñas y adolescentes. Y el domingo 6 de octubre tenemos, maestro, el tema de simulación de actos jurídicos, que sus alumnos llaman fraude procesal. No me regaña a mí. No, 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 bueno, lo que pasa es que no es simulación de actos jurídicos. Lo correcto es hablar de actos simulados. Obviamente este acto es un acto nulo de causa en cuanto a que se pretende defraudar el cumplimiento de obligaciones crediticias o lo que se conoce en un momento dado como un fraude de acreedores, es la acción pauliana, en donde obviamente yo hago una ficción de compraventa o de donación para efecto de evadir y quedarme sin ningún patrimonio, que podría caer o caer un poco esto en lo que es el concurso civil, porque tendría que ser un estado de insolvencia. Y que en este caso particular tiene por finalidad destruir ese acto jurídico. Desde el punto de vista estricto, pues si por ejemplo un hijo mayor de edad mío me compra mi casa, pues, nadie lo puede ver mal, ¿me explico? Pero si por ejemplo yo estoy simulando esa compraventa en cuanto que mi hijo, por ejemplo, vamos a suponer que mi hijo tiene 18 años y me está pagando una casa de 5 millones de pesos, digo, no dudo que haya jóvenes que puedan tener 5 millones de pesos, pero por lo regular no es muy creíble porque tendríamos que cuestionarnos de dónde sacó esa solvencia económica este adolescente, este joven, más bien este joven de 18 años, para llevar a cabo una compraventa de 5 millones de pesos. Habrá quien diga, no, pues a lo mejor los heredó, pues tendrás que acreditarlo. Se sacó la lotería, pues también tendrás que acreditarlo, ¿me explico? Entonces, si no se da esa casuística, ese acto es totalmente simulado. ¿Por qué? Porque en un momento yo como padre, pues yo sí tengo deudas y que lo estoy haciendo para quedarme sin patrimonio, para ponerme números rojos y por lo tanto estoy haciendo un acto simulado. ¿Y eso qué significa o qué efectos tiene esta acción pauliana? Esta acción pauliana, perdón, consiste precisamente en destruir esta supuesta compraventa para que vuelva a mi dominio. Es decir, es uno de los efectos de las nulidades, ¿no? Que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban como si nunca se hubieran llevado a cabo. Y obviamente ya podrían ejercitar sobre mi patrimonio el cobro de los créditos que yo llevo. Pero esta acción, bueno, he de reconocerlo, pocas veces se ve en los tribunales, no obstante ello. ¿Y por qué no se ve?
porque muchas de las veces no lo detectan correctamente o bien no hacen un correcto planteamiento de la demanda en relación a este acto simulado y que obviamente pues es el fraude de acreedores, ¿no? Y que en un momento dado se confunde con la figura del fraude procesal. ¿Por qué? Porque en el fraude procesal, bueno, o lo que es el delito del fraude procesal, como su nombre lo indica, estás cometiendo un fraude a la ley. Esto podría ser, por ejemplo, el exhibir pruebas falsas, el hacer una declaración falsa, eh, el exigir algo que no te corresponde, el derecho, un ejercicio indebido del derecho, y que obviamente, bueno, pues esto sí podría caer en el ámbito del fraude a la ley. Pero eso es lo que veremos en esta clase. Y seguramente vendrán preguntas como el que habíamos hablado, maestro, se me fue ahorita la palabra por estar pensando en esto de lo que estaba diciendo usted, del juicio concluido, de esa simulación, o sea, toda esa parte que se hace, ¿no? Entonces, ese es otro de los temas que se van a estar abordando con el maestro Jorge Sandoval. El día domingo, recuerden, simulación de actos jurídicos es el tema que corresponde al 6 de octubre. Pero para el domingo 13 de octubre y en materia familiar es de lo más recurrente, maestro, las problemáticas de guardia y custodia de manera posterior a que ya fue dictada una sentencia o fue aprobado un convenio y elevado a categoría de cosa juzgado. Todas esas problemáticas que se pueden suscitar. ¿Qué es lo más común para ustedes como jueces? Que aún y cuando ya convinieron, aún y cuando ya estaba la sentencia, vuelven. Bueno, ahí vamos a caer un poquito en las problemáticas, ¿cómo le podríamos decir? ¿Qué nombre le puedo dar? Bueno, muchas de las veces una sentencia no le va a dar solución a la problemática de la custodia de los hijos y el régimen de convivencia, ni tampoco un convenio, porque sabemos que existe el elemento de voluntad y para cumplir un convenio tienes que cumplirlo voluntariamente y si no te lo exigimos coercitivamente, lo mismo que la sentencia. En este caso particular, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, pues se me concede a mí como varón padre un régimen de convivencia de cada 15 días de ir por mi hijo y llevármelo a mi domicilio y que esté conmigo y regresarlo el día domingo? Pues sabemos perfectamente que muchas papás o mamás, digo, no nomás una sola figura parental, pues se oponen y dice, pues no te lo llevas porque no quiero y así será la voluntad del juez, ¿no? Pues yo soy la mamá, yo mando. Ah, bueno. O el papá, yo mando. No pasa Bueno, en México eso. no, no pasa, eso es ficticio, eso pasa en Dinamarca. Ah, no es cierto, no es cierto. Bueno, cuando pasa esta situación, ¿qué vemos o qué debes hacer tú, papá o mamá, según sea el caso? ¿Cuántas veces no he escuchado que dicen, no, pues vamos a aplicar la medida de apremio, vamos a meterlo a 36 horas de prisión? No, o sea, ¿para qué? Lo que tienes que hacer es fedatar la oposición o la falta de cuidado de la mamá o del papá que no te permite la convivencia con tu niño y que obviamente pues, el fedatario que te acompañe va a tener que especificar la causa, el motivo, la razón por la cual no quiere ir el niño. Bueno, les voy a dar de dos ejemplos muy concurrentes. Uno, se le olvidó a la mamá y se fue a una fiesta y no le avisó al papá. Eso no pasa tampoco acá. O se enferma el niño. Qué barbaridad. Se enferma. Cada que va a tener convivencia, se enferma. Sabemos que por prudencia no puede sacar al niño cuando está enfermo, por prudencia. Pero también pasa eso por el lado de quien tiene la custodia, pero también pasa del lado de quien no lo tiene, en donde esto exacerba su conducta y se pone como loco y empieza a romper vidrios, a mentar madres, a dar golpes y qué imagen esto provoca en el niño. Pues lejos de querer, rechaza esa convivencia y que obviamente vamos a estar en esas problemáticas de violencia. Y que obviamente, no, pues ¿cómo voy a permitir que mi hijo vaya con alguien tan violento como esta persona, ¿no? Ese tipo de cuestiones es muy importante que también como abogados postulantes se les haga ver a las personas que no es necesario enojo. Sí, causa mucho enojo, claro que sí, definitivo. Pero desde el punto de vista jurídico, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues entonces, si hay una oposición o si el plano niño sale dos, tres veces ocasiones y me dice, no quiero ir contigo y hazle como quieras, ah, bueno, pues entonces hay un problema.
puede haber un problema de manipulación mental del niño o simplemente hay una cuestión de malinformación del niño. Y aquí vamos a hablar de temas de violencia y algo que digo, no está de moda, pero pues sí, que es la famosa violencia vicaria, ¿no? En donde obviamente, eh, y lo digo con todas sus letras, sé que es una violencia de género. Sin embargo, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, no estamos aquí para discutir lo que yo quiera pensar. Lo que comúnmente se dice, o lo que se dice por los tratadistas, o por quien sacó esta figura jurídica que nació en España, a través de la perito española en psicología Bécara, en donde se dice que la finalidad de esta violencia es precisamente el maltratar a la mujer a través de sus hijos, porque vicaria significa en sustitución de otro. Y entonces, ¿a quién maltrato? A los niños. Y los maltrato porque tú no quieres regresar conmigo, porque quiero verte sufrir, porque todo. O sea, no le interesa que los niños piensen mal de la mamá. Él los va a maltratar a sus hijos. Y esta figura sale porque en España sucedió el caso extremo de que el papá le dijo a la señora, o regresas conmigo o mato a los niños. Y como dijo, pues no voy a regresar, pues mató a sus hijos el señor. Y entonces dice, no, pues espérame, pues si o sea, él sabía que si mataba a los niños, cualquiera que me esté escuchando que es mamá o papá, sabe el sufrimiento que se tiene por la pérdida de algo tan sagrado como es un hijo. Y obviamente pues el sufrimiento pues es inconmensurable. ¿Me explico? Entonces, ha habido personas que se volvieron locas, o madres o padres que se volvieron locos ante la pérdida de esta situación, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y vamos a ver la distinción también, por ejemplo, de la famosa alienación parental, que no es síndrome, es alienación parental o, como muchos señores jueces o magistrados dicen, bueno, no es síndrome y no podemos hablar de alienación parental. Bueno, ok, pero sin embargo la Corte sí ya se ha pronunciado al respecto y podemos hablar como un concepto teórico, no como un padecimiento médico, pero sí como un concepto teórico. Y que obviamente dicen, pues para evitar los problemas, mejor di manipulación mental, o lo que en Sudamérica se llama padrectomía. Ok, bueno, pues, como quieran, ahí están los nombres que puedes utilizar para este tipo de figuras. Y si tienes todas estas problemáticas de la custodia y convivencia, pues ¿por qué no ejercitar el juicio o el procedimiento, perdón, de cambio de guarda y custodia? Y bueno, ya veremos las peculiaridades que tendrías que justificar para que proceda esta circunstancia en esa clase de procedimientos. No, y vendrán un millón de preguntas posteriores, el incremento, el cambio de custodia, la garantía, si cada año debe de renovarse o no la garantía de los alimentos, qué pasa si cuando se hizo ese convenio eran niños, niñas o adolescentes y ahora ya es mayor de edad. O sea, vendrán muchísimas problemáticas, maestro, supongo, en esta clase que vamos a tener de guarda y custodia, más bien problemáticas posteriores a la guardia y custodia existiendo sentencia o convenio. Entonces, son 5 fechas que los invitamos, de verdad, participen, inscríbanse. Son 5 domingos que va a estar con nosotros el maestro Jorge Sandoval Romero a partir de este domingo 8 de septiembre, que arranca con las problemáticas en materia de sucesiones. Después tendremos el nuevo procedimiento de inmatriculación judicial en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Tendremos restitución nacional de niños, niñas y adolescentes, simulación de actos jurídicos y concluimos con este tema que acaba de mencionar el maestro de problemáticas de guardia y custodia posteriores a sentencia o convenio. Para que ustedes puedan hacer las preguntas de manera directa, como lo están haciendo en redes sociales, los invitamos a que se inscriban para que tengan el acceso completo a la clase, porque solamente transmitimos algunos minutos, pero lo importante de estar inscritos es que tienen acceso a la plataforma de Zoom y sobre todo lo mejor es que pueden interactuar de manera directa con el maestro y poder aclarar estas dudas. Entonces, ahí está toda la información para que puedan inscribirse. Arrancamos este domingo y pues mi querido maestro, lo vemos ahora sí en la merienda jurídica el domingo. Pues muy bien, ya ahorita ya a la hora de terminar ya es merienda, ahora sí, con unos churritos, un chocolatito, o como es viernes, se vale algo alcohólico, un alcoholito, No, y al final del maestro, día. no podemos, no. No, bueno, yo nomás dije alcoholito, ¿qué tal si quieren embarrar en la piel un alcohol de 96, ¿verdad? Pues es válido, y huele muy rico. Yo no dije Bueno, nada. bueno, pues los invitamos y ahorita que anda de buenas el maestro, fíjense, el costo de las 5 sesiones es de 1,399 para todos los que han tomado curso con el maestro Jorge Sandoval y que siempre nos preguntan, oiga, pero yo estoy en cada curso con el maestro.
Los que se inscriban de aquí al domingo, en lugar de pagar 1,399, van a pagar solo 1,199 por las 5 sesiones. Ni una asesoría la cobramos en eso. Yo también soy abogada. Entonces, ahí les encargo, pero solo es hasta el domingo, hasta antes de arrancar con la primera sesión. Ahí les he dejado la información tanto a los que están en redes sociales como a los que están en Zoom para que puedan aprovechar este costo de 1,199 por las 5 sesiones. Pues nos vemos el domingo, mi querido maestro. Vayas a Pues tomar un chocolatito y unos churros. sí, claro, y unos taquitos, por favor, porque Sí, por favor, no me porque si no, limite. Nayeli parece que lo toma como orden, ¿eh? Exacto, sí, Nayeli, hazme segunda, por favor. ¿Eh? Bueno, pues Claro que sí, doctor. nos vemos el domingo con el maestro Jorge Sandoval. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas Gracias. noches, buenas noches, buenas noches a todos.